Introducción a la programación. La programación se realiza a través de lenguajes. Estos lenguajes son lenguajes formales que contienen una serie de instrucciones y permiten escribir ese conjunto de órdenes. Esas órdenes se utilizan para controlar comportamientos físicos y lógicos de máquina, dispositivo y a donde es destinado el lenguaje. Existen lenguajes de programación de bajo nivel y lenguajes de programación de alto nivel. Los lenguajes de programación de bajo nivel son orientados a la máquina, ejercen el control directo al dispositivo. El programador debe conocer sólidamente el hardware y se dividen en lenguaje de máquina y lenguaje ensamblador. Este es un ejemplo del lenguaje de máquina. Es el lenguaje más cercano a lo que la máquina procesa. Este es un ejemplo de un lenguaje ensamblador. En el lenguaje ensamblador, por ejemplo, para hacer una operación matemática, hay que definir las variables, hay que definir el resultado y hay que reservar espacios de memoria para hacer la ejecución de la operación. Eso amerita un conocimiento exhaustivo para poder realizar la labor. Por esa razón, en un tiempo se crearon los lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes de alto nivel emplean sintaxis parecidas a idiomas que conocemos para facilitar el entendimiento. A su vez, facilitan el trabajo del programador. Existen lenguajes traducidos y lenguajes compilados. Vamos a ver qué es un traductor. Un traductor traduce una línea o línea a línea el código que va leyendo y lo transforma a código de máquina. Es decir, realiza la traducción tantas veces se ejecute el programa. Si ejecutamos el programa varias veces, vamos a realizar la traducción. Por ello, corre más lentamente que el lenguaje compilado. Y al tener errores de traducción o interpretación, se pausa en la línea. ¿Qué es un compilador? Un compilador traduce todo el código de una sola vez a un código de máquina. Genera un código ejecutable. Son más rápidos debido a que como ya está generado, se puede correr muchas veces. Si posee errores el código, no compila y permite determinar las líneas del error a través de sus analizadores sintáctico y léxico. Algunos ejemplos de estos lenguajes interpretados serían Perl, Python, PHP, Ruby, JavaScript. Algunos ejemplos de lenguajes compilados. Lenguaje C, podría ser C++, C Sharp, Java, Visual Basic, por la parte de Visual Studio de Microsoft, y Golang, que es de Google. Cuando hablamos de programación, hablamos que podemos hacer programación estructurada o hay paradigmas de programación estructurada y otro paradigma muy nombrado es el paradigma orientado a objetos. Vamos con la programación estructurada. La programación estructurada recurre únicamente a sus rutinas. Es una programación secuencial. Se emplean instrucciones y condicionales. También iteraciones con bucles y es muy abierto, no tiene un estándar definido y puede conducir a código espagueti. El código espagueti significa código difícil de mantener, donde
dependiendo de lo que se va necesitando, se va creando el código y a veces en proyectos grandes proporciona algunas inconsistencias. Este es un ejemplo de la programación estructurada. Es un lenguaje poco viejo llamado Pascal. Tenemos unas definiciones de variables al inicio, en la parte de var. Tenemos luego, como todo programa o proceso, tenemos inicio, procesamiento y finalización, como todo algoritmo. Ahí tenemos una lectura de variables de entradas, procesamiento, hacemos luego el procesamiento y finaliza. Pero depende de la persona que lo creó o el conjunto de personas que lo crearon para comprender. Hay que hacer una muy buena documentación para comprender el código. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se basa en los objetos. Un objeto es cualquier cosa que tiene atributos y operaciones. Una persona en el mundo de programación puede ser un objeto. ¿Por qué? Porque tiene atributos, en este caso sería color de ojos, color de piel, ciertas características, esas características las llamamos aquí atributos, y operaciones es lo que realiza. Por ejemplo, hablar, ver, son operaciones. En la programación orientada a objetos se emplean objetos para entradas y salidas, es decir, tomamos datos y los almacenamos en forma de objeto. Y luego, cuando procesamos, devolvemos un objeto. Dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, existen muchos objetos prediseñados. A su vez, se puede realizar herencia y polimorfismo. La herencia tiene que ver con atributos y operaciones que podemos heredar de clases padre. Por ejemplo, nosotros podemos o heredamos ciertos rasgos genéticos característicos de nuestros padres. Color de ojos, color de la piel, ciertos rasgos. Aquí en los objetos también, en un objeto podemos heredar atributos y heredar operaciones. El otro término es polimorfismo. Polimorfismo es la capacidad de procesar dependiendo de los argumentos o tipo de argumentos que tengamos. Ejemplo, si nos piden sumar dos números, necesitamos dos números. Pero si tenemos tres números y necesitamos sumarlos, también podemos hacerlo. La diferencia es que, por poner un ejemplo, en una suma de dos números tenemos dos argumentos y en una suma de tres números tenemos tres. Eso lo vamos a ver más adelante. En la programación orientada a objetos tenemos clases, tenemos herencia, tenemos métodos y tenemos atributos. Las clases serían como la clasificación de esos objetos. Vamos a hacer un ejemplo de clases y objetos. En este caso, un vehículo sería un objeto. El vehículo tiene matrícula, tiene modelo, tiene potencia caballos de fuerza. Serían como los atributos o las variables. Eso varía de vehículo en vehículo. Por ejemplo, digamos, un Toyota tiene matrícula, tiene modelo, tiene potencia. Un Chevrolet también, por poner un ejemplo. Entonces, en este caso, cuando yo digo taxi, un taxi es un vehículo, o sea que hereda los atributos y hereda las propiedades. Las propiedades que tenemos definidas para este ejemplo es obtener una matrícula, obtener un modelo con el get matrícula, get modelo y get potencia. Es decir, que la herencia nos trae los atributos que estén disponibles y operaciones de la clase padre. En el caso del autobús, un autobús es un vehículo. ¿Cuál es la diferencia? Que el autobús tiene mucho más puestos, tiene otras características específicas. Entonces, los objetos pueden heredar de otros objetos. Eso lo vamos a ver luego, cuando estemos viendo programación orientada a objetos. Próximamente, introducción a JavaScript.